Hola, hola, muy buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes que nos acompaña una vez más al ciclo de videoconferencia, aprovechando nuestra cuarentena. Hoy tenemos una gran invitada muy especial para cada uno de nosotros, muy apreciada y querida, la doctora Blanca Montoya, con el tema Los medios de comunicación en tiempo de pandemia. ¿Qué tal, Blanquita? ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muy contenta de estar en comunicación con ustedes, porque ahora que estamos aquí en cuarentenados, pues reflexionamos mucho y tenemos muchas ganas de compartir nuestras reflexiones. Entonces, yo mando un saludo muy cariñoso a toda Sonora. Tengo recuerdos increíbles de todos ustedes que son cariñosos, solidarios, en fin. Tengo muy bonitos recuerdos y espero que pronto nos volvemos a ver y nos volvamos a abrazar. Claro que sí, Blanquita. Nosotros también la recordamos muy bien y es muy apreciada por cada uno de nosotros. Por eso fue un gusto que nos aceptara la invitación de que estuviera en esta transmisión y esperamos que sea la primera de varias, ¿no? Claro, no, al contrario, yo se los agradezco mucho porque como les digo, uno está reflexiona y pensando y viendo cosas y entonces el compartir lo que pensamos es muy importante porque yo creo que esta coyuntura nos va a servir muchísimo. Vamos a salir fortalecidos. Exacto. Sin más preámbulos, les cedo la palabra para que dé inicio. Muchas gracias. Bueno, yo quería platicar, como el título de la conferencia lo dice, con, perdón, con toda la gente de Sonora y de la República que nos esté viendo, para reflexionar sobre esto del coronavirus y la cuestión de la pandemia y sobre los medios de comunicación, que es exactamente a lo que yo más pongo atención, y a lo psicológico, ¿no? Entonces creo que en esta de la cuestión del coronavirus hay muchos enfoques y entonces uno tiene que estudiar dependiendo del enfoque que se le dé. Por ejemplo, hay un enfoque que es el científico, ¿no? Es decir, el que nos orienta para saber qué cosa es esto del coronavirus, cómo se comporta el virus. Y entonces hay un equipo de científicos que está, que está atento, ¿no? a, a lo que pasa científicamente. De eso nos tenemos que informar. Pero hay otro que es el enfoque económico, es decir, este virus, por las condiciones que presenta y por las orientaciones que nos dan los científicos respecto a nuestro comportamiento para no enfermar, tiene una parte que hay que estudiarla también, qué va a pasar con la economía cuando mucha gente pues está parada y económicamente afecta pues mundialmente. También hay un enfoque ambientalista. Hemos notado, y yo creo que con mucha alegría, cómo los animales han entrado a ciudades, ¿no? Y vemos cosas tan increíbles como que aparecen delfines en Venecia, ¿no? O, o focas en el Mar del Plata, o una ballena en Acapulco, o venaditos cruzando una carretera que antes era transitada y ahora ellos ven el espacio abierto. Y entonces nos damos cuenta qué tanto nos hemos despegado de la naturaleza. Entonces yo creo que también ese es un enfoque sobre el cual hay que reflexionar. Luego tenemos el enfoque social, es decir, cómo afecta esto a las diferentes capas de la sociedad y qué cosa es lo que se da y cómo lo demandan, ¿no? También tenemos lo político, es decir, las facciones políticas, cómo interpretan lo que está sucediendo y cuál es el mensaje que envían. Tenemos lo geopolítico también, ¿no? Y tenemos lo anímico, es decir, de qué manera el ser humano se enfrenta a vicisitudes de la naturaleza y bueno, los que son religiosos, cada quien a su deidad le
piden que, pues, que los ayude, y los que no tenemos alguna religión, pues apelamos al amor y a los valores. En fin, todos tenemos una posición anímica y espiritual respecto a lo que está ocurriendo, y esto favorece mucho, pues, también ahondar dentro de la espiritualidad de cada quien. Yo, viendo, pues, más o menos lo que está pasando, claro, el mío es el enfoque mediático que incluye la cuestión psicológica, pero, también, estoy atenta a los otros enfoques de qué es lo que está pasando, porque uno no puede nada más centrarse en una cosa, uno tiene que ver todo, es como una especie de rompecabezas que estamos armando para conocer la situación, y es como si cada pieza fuese una pieza de la parte científica, una de la económica, otra de la ambientalista, otra de la social, de la política, de lo geopolítico, y entonces así vamos armando un rompecabezas, pues que todavía falta mucho para que lo completemos porque todavía falta, estamos a la mitad, ¿no? Y entonces, lo que sí en todos los enfoques queda demostrado es que el neoliberalismo ha sido un fracaso y una ideología enormemente perjudicial para la humanidad y para nuestro planeta, para nuestra madre tierra. Por ejemplo, si tomamos el enfoque científico, independientemente de que es un virus que afecta la salud de las personas, vemos que los sistemas de salud casi en el mundo entero, no en todos, pero casi, está por los suelos, ¿no? Es decir, que el sistema de salud que plantea el neoliberalismo con la privatización de la salud y el que no todas las poblaciones tengan acceso a la salud, pues ha sido un verdadero fracaso. Más allá de que la afectación del virus está relacionada con la salud de la población. Y también nos damos cuenta que el sistema no se preocupa por la salud de la población, permitiendo que las transnacionales y que las cuestiones económicas de los grandes capitales interfieran y perjudiquen la salud, ¿no? Es decir, porque nosotros, por ejemplo, vemos que hay muchas cosas que no se toman en cuenta mediáticamente respecto a la salud. Por ejemplo, estamos muy sorprendidos y pues un poco con miedo y preocupación respecto a la cuestión del coronavirus y de los muertos que ha habido, pero por décadas resulta que la muerte por hambre no se ha tomado en cuenta. Es decir, fíjense, por ejemplo, 8.500 personas cada día mueren en el mundo de hambre. Y eso, pues, no ha ocasionado un escándalo tan grande como el que ha ocasionado el coronavirus, que no digo que no, que quede claro, sí le doy la importancia, pero lo que sorprende es que si hay 8.500 muertos diarios de hambre en el mundo, nadie se preocupe, ¿no? Eh, fíjense, 8.500 diarios en el mundo nos da una cifra de 3.102.000 al año que mueren de hambre. En México mueren 34.000 personas al año de hambre. Yo no digo que no estemos preocupados porque tenemos 406 muertos. Claro, un muerto causa dolor. Pero cuando comparamos 406, y claro que no sabemos cuántos más habrá, seguramente esa cifra va a aumentar, pero 34.000 al año mueren en el mundo de hambre. Luego tenemos que en el mundo mueren 1.600.000 personas al año de diabetes. 106.000
murieron en 2017 en México de diabetes. De entre 290,000 y 650,000 mueren en el mundo de influenza, 18,000 al año en México. Claro, este virus tiene una cuestión muy importante, que es sumamente contagioso. Pero las muertes que se dan por coronavirus, como dije anteriormente, están relacionadas con las otras enfermedades. Entonces quiere decir que las otras enfermedades, si estuvieran resueltas por un buen sistema de salud y de alimentación, no tendríamos tantos muertos, porque todas esas muertes están relacionadas con esas comorbilidades, ¿no? Entonces, yo creo que es importante reflexionar y saber que el sistema de salud dentro de un sistema neoliberal es un verdadero fracaso y es un atentado a la vida de la humanidad. Entonces, si no quedaba claro, con esto queda claro, pero también dentro de los otros enfoques vemos el fracaso neoliberal, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista económico, la desigualdad tan espantosa que hay, ¿no? Es decir, justamente esto del hambre pues tiene que ver con la desigualdad y que la economía nada más se toma en cuenta la economía que corresponde a los grandes capitales. La economía de las grandes mayorías no se toma en cuenta. Ellos se pueden morir de hambre, pueden carecer de hasta de lo más indispensable, mientras la bolsa no caiga, ¿no? Claro, la nuestra sí puede caer, pero la de los grandes capitales no. Entonces se preocupan mucho. Yo me sorprendo mucho cuando hay grandes titulares de que cayó la bolsa, ¿sí? Y todos los que no estamos en la bolsa, que somos la gran mayoría, ¿qué demonios nos importa que caiga esa bolsa? Lo que importa es que la nuestra no caiga, ¿no? O sea, y sobre todo de la de los más pobres, ¿no? ¿Continúo? Sí, adelante. Ok. Bueno, estaba yo hablando de la cuestión ambientalista, ¿no? De cómo el daño que se le ha hecho a la Pachamama, ¿no? Es decir, cómo estas grandes y enormes construcciones y está apartando al reino animal que también en la Pachamama también es de ellos, ¿no? Ellos también son hijos de la madre tierra. Es decir, y el problema es que el ser humano se considera como él aparte y como él dueño del mundo, y él no es dueño del mundo. Es decir, nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros somos hermanos de los animales y de todo lo que existe en la naturaleza. Nosotros no somos los que estamos por encima, es la naturaleza, es la madre tierra la que está, la que nos dio a luz, digamos, ¿no? Entonces, no nos estamos comportando así y yo creo que hay que reflexionar mucho al respecto para sí tratar de establecer un nuevo orden mundial, no el que plantean los neoliberales o los Estados Unidos o los imperios, sino un nuevo orden mundial que respete los derechos de todos los que estamos en este planeta, si es que queremos seguir viviendo, ¿no? También tenemos la cuestión política, ¿no? Y entonces dentro de la cuestión política, que más adelante pues veremos que son pues prácticamente dos corrientes que tienen una diferencia esencial, pues cada facción política tiene una postura. De eso hablaremos un poquito después. Tenemos la cuestión geopolítica, cómo el neoliberalismo ha sacado lo más aberrante del ser humano. Por ejemplo, hemos visto la rebatinga que hay entre las grandes, las naciones más ricas del mundo que se roban unos a otros cargamentos de mascarillas y de todo, y entonces en Italia se llevan los que iban para España, o sea, es un decir, pero digamos, hemos visto esta rebatinga entre ladrones, es decir, y entonces eso nos demuestra que geopolíticamente nos están demostrando los del G20, los que se sienten los dueños del mundo y dirigen el comportamiento de todas las naciones, pues que son inmorales, completamente inmorales, es decir, se roban unos a otros en un momento de crisis, ¿no?
por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ahora quieren que México se endeude para entonces sacarnos a nosotros y aprovecharse de esta crisis. Afortunadamente nuestro presidente ya ha dicho que no quiere ninguna deuda, porque no está dispuesto a que el pueblo sea el que les pague a las grandes naciones todas sus comodidades, porque como lo he dicho muchas veces, cuando vemos países en donde la gente vive mucho mejor que en nuestros países, ese bienestar no es por el trabajo de ellos, sino es por la piratería y el robo que han hecho de los recursos naturales de los países que están en desarrollo. También imagínense nada más el Financial Times invitando a la derecha de nuestro país y a los empresarios que están en contra del régimen a que lo tumben. Sí, el Financial Times metiéndose, o sea, geopolíticamente hay una interferencia muy grande y nefasta de que ahora esos países quieren tener gobiernos que les convengan a sus intereses. Y llegamos pues a lo mediático y psicológico, que es el tema que voy a tratar. Y en lo mediático psicológico pues entra la cuestión política, es decir, los mensajes que provienen de los dueños de los medios de comunicación tradicionales, pues son todos de la derecha. Valga la aclaración, porque siempre hay como, en algunos hay algunas dudas de que derecha e izquierda y que no saben, y creo que se hacen porque es muy claro. La parte esencial que diferencia la ideología de derecha a la ideología de izquierda es que la derecha es conservadora. ¿Qué quiere decir con ser conservadora? Conservar el orden establecido que es de dominados y dominantes, ¿no? De gente que en un momento dado quiere, va por la desigualdad. Y la izquierda lo que quiere es la igualdad, quiere que todos tengan acceso a lo que merecen, es decir, ¿qué es lo que merece el ser humano? Pues el ser humano merece ser feliz, eso es el propósito un poco de la vida, según decía Aristóteles, ¿no? Y Freud también decía, el objetivo de la vida es ser feliz, entonces que todos tengan acceso a ser felices, todos, cada quien con sus diferentes preferencias, porque hay gente que le gusta más bailar, otros que les gusta más jugar al fútbol, otros que les gusta investigar, otros que les gusta tener muchos bienes, en fin, que todos puedan ser felices y que ninguna felicidad intervenga en el de la otra, ¿no? Entonces, la derecha neoliberal está por la desigualdad. Y como hemos visto toda esta cuestión neoliberal que es la derecha, pues está acabando con el mundo, es la muerte en la cuestión de la salud, es la muerte en la cuestión económica, es la muerte en la cuestión ambientalista, la muerte de nuestros hermanos animales, representa la muerte. Y la izquierda lo que quiere es la igualdad para que haya un equilibrio y para que se sostenga la vida. Es progresista, a que todos tengamos derecho a ser felices. Y el Estado tendrá que proveer las condiciones mínimas y ya después cada quien pues decide libremente lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, esa es la cuestión ideológica. Entonces, la cuestión mediática, como está principalmente, no toda, porque pues ahorita estamos teniendo una comunicación más de la ideología de izquierda, pero cuando se trata de la difusión que tienen los mensajes, como la derecha es la que tiene el dinero, ¿no? Pues eso es lo que le importa, pues tiene más difusión, llega a más personas y su mensaje es el de conservar el sistema de desigualdad y de injusticia. Entonces, ¿qué necesita? Bueno, para poder conservar necesita que el ser humano sea manipulable. Y el ser humano es manipulable
si tiene miedo. El miedo es un sentimiento que te hace muy vulnerable. Ahora, el miedo no es que sea malo, o sea, el miedo es un instinto natural para cuando tienes una situación que atenta contra tu vida, poder detectarlo, tienes miedo y entonces actúas en consecuencia, ¿no? Es decir, pero la función del miedo no es apanicarse y paralizarse y que puedan hacer de ti lo que quieran. El miedo sirve para poner atención y entonces actuar de manera consecuente para salvar tu vida o la de los demás. Entonces, la derecha lo que quiere es que haya miedo para poder manipular, porque es tan clara su intención que si no hace a la gente manipular, la gente se da cuenta. Entonces, para que la gente no se da cuenta, la llena de miedo. Y cuando tú tienes miedo, no piensas. Es decir, te puedes apanicar y entonces no piensas bien. Entonces necesita meter ese sentimiento. Necesita meter el sentimiento del odio. Eh, Nosotros hemos visto ejemplos de todo esto que ahorita les vamos a platicar, ¿no? Necesita que se odie la gente entre sí. Y entonces sus mensajes son xenofóbicos, hemos visto escenas verdaderamente absurdas y además de reprobables moralmente, absurdas, es decir, la gente atacando a los médicos, o sea, atacando a aquellos que van a salvar tu vida. Pero a ellos no les importa eso, ellos lo que quieren es que la gente se odie entre sí. Y si es porque es blanco, por negro, por lo que sea, la discriminación es lo que provoca y estimula el odio. Y la violencia, ¿no? La violencia que estaba yo platicando con la cuestión de los medios. Entonces, ¿y cómo logran ellos meter miedo y odio y violencia? La única forma es inventar cosas que estimulen esos sentimientos. Entonces, dicen mentiras, ¿no? Y entonces hemos sido testigos día tras día de la cantidad de mentiras que están diciendo y que después se desmienten, pero ellos ya lograron provocar ese sentimiento. Es decir, no les importa tanto que se desmientan después porque ya provocaron el sentimiento de miedo, de odio y de violencia, que son los que inhiben la razón, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen pónganse a analizar, porque es muy entretenido, además de interesante y bueno para que uno tome conciencia. Todas las mentiras que inventan están en el orden de crear miedo, odio o violencia. Todas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como militantes de la izquierda para contrarrestar eso? Nosotros lo que tenemos es que decir la verdad de lo que pasa. Un bastión que nos está ahora diciendo la verdad es el bastión científico, qué es lo que está pasando, cómo se comporta el virus, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, si es si es un peligro el coinfectarse, porque si además tienes diabetes y todo, pues entonces eso te puede llevar a la muerte. Bueno, pues lo que hay que hacer es obedecer las instrucciones que te da la ciencia, que supuestamente es la verdad, ¿no? ¿Cómo se comportaría? Sí. Bueno, entonces hay que quedarse en su casa, hay que lavarse las manos, es decir, todas las orientaciones, llevarlas a cabo. Y entonces viene la tranquilidad. Si uno está cumpliendo con todas las orientaciones científicas que vienen de la verdad, bueno, pues entonces tiene uno que estar tranquilo. Y si tiene uno la mala suerte de contagiarse o de tener el virus y complicarse y que te lleve a la muerte, bueno, todos nos vamos a morir. Les tengo una noticia. Es decir, claro que nadie quiere morirse, ni siquiera yo que ya estoy tan vieja, pero pero uno se defiende, toma las acciones que debe tomar y entonces entra en tranquilidad, que por uno no quede, ¿no? Y hay que promover el amor entre nosotros, porque eso nos salva, el amor salva. Es decir, el sentir
este, poder tener empatía para sentir lo que el otro está sintiendo y poder ayudarlo, y eso da lugar a la solidaridad, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden aventarle ácido a alguien que tiene coronavirus? En vez de tratar de ayudarlo, en vez de hacerle la compra, en vez de ayudarlo. Es decir, todo esto de nosotros tenemos que promover el amor y la solidaridad, porque además es un sentimiento muy bonito, te hace muy feliz, vaya. El odio no te hace feliz. Estaba yo leyendo, lo que ha venido pasando es que el neoliberalismo en la cuestión de los valores, pues los ha quitado, los ha borrado. El amor y la solidaridad están fuera. Ellos promueven, por ejemplo, la envidia, ¿no? La envidia es también una fuente de odio. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo pongo, quieren intrigar dentro del gobierno mismo, intrigar la envidia o los celos, ¿no? Y entonces ponen noticias de que si, de que si Ebrard ya está celoso de López-Gatell porque ella le está robando cámara. Es decir, intrigan, ¿no? Claro que cuando las personas con las que quieren intrigar tienen una solidez de convicciones y morales, pues no triunfan. Pero hay gente que es débil y hay gente que sí se deja un poco masajear el ego y entonces empieza a crear pues falta de solidaridad y todo. Esperemos que en nuestro gobierno eso no pase, pero ellos seguirán intentando, ¿no? Por ejemplo, estaba yo también leyendo que, imagínense, el veneno que notamos en las redes, por ejemplo, en donde te insultan gratuitamente, ¿no? Es decir, sin ningún argumento, lanzan una mentira y luego te dicen, te insultan. Es decir, no pueden, no tienen capacidad de diálogo porque no tienen razón. Entonces solo atentan a provocar emociones malsanas y son pagados para que hagan eso, ¿no? Algunos lo hacen de mutuo propio porque pues, están de parte de la desigualdad y del odio y ellos lo que quieren es odiar y todo eso, ¿no? Pero hay otros que pues les pagan y como el dinero se ha convertido en Dios, pues por dinero hacen mucho daño porque promueven la mentira, el odio, el miedo, la violencia, la intriga, y eso le hace mucho daño a la sociedad. A mí me gustaría hacer un llamado a estas personas que se prestan a que les paguen, que reflexionen si lo que les pagan realmente les compensa el daño que están haciendo. Fíjense que hay mucha gente que ha estado, digamos, intrigando y actuando por dinero en contra de su sociedad y hasta de su familia, y después se arrepiente. Ahí está este libro de los sicarios de la CIA, no me acuerdo cómo se llama, pero un sicario de la CIA dijo cómo, cómo él trataba de convencer a los líderes de las naciones latinoamericanas para que hicieran lo que Estados Unidos quería, y cuando se negaban a hacerlo, él pues trataba de convencerlos porque sabía que si no, pues los iban a matar, y así mataron a Torrijos y a Roldós y a mucha gente, o sea, muchos líderes progresistas de Latinoamérica, ¿no? Es decir, entonces hacerles un llamado a que reflexionen y no se presten para mentir, para crear odio, para crear miedo, porque eso no los lleva a nada bueno. Fíjense, por ejemplo, estábamos viendo el caso, no sé si sea cierto, porque con tanta falsedad, pero apareció la noticia de un señor que se suicidó y le echó la culpa al presidente. Yo no sé si eso sea cierta, pero es una metáfora perfecta de un dicho que alguna vez oí y que suscribo cada rato, que es que el odio es tomarte una pastilla de veneno y querer que se muera el otro.
Entonces, esta es yo no sé cómo apagar esto. Perdón, es que se me suena el teléfono a cada rato. A este señor que se tomó una pastilla de odio y se suicidó. Y entonces le echa la culpa al otro. Esa es la metáfora, digamos, el hecho concreto perfecto de la metáfora de tomarse una pastilla de veneno y querer que se muera el otro. No. Sí, imagínense qué odio no habrá tenido, que se mata y le echa la culpa a Andrés Manuel. O sea, es una cosa totalmente absurda. Y es absurda porque deviene del sentimiento de odio. Lo odia tanto que se mata a él, siquiera para al final echarle la culpa de que por él se murió. Es un ejemplo tremendo, tremendo. Luego, hemos visto, por ejemplo, que dentro de estos mensajes para abordar un poco cómo nos dicen mentiras, por ejemplo, dicen que alguien dijo algo que no dijo y luego se oponen a ello, porque es algo, digamos, adverso, un disparate. Esa es la recomendación de George Soros. Dice, crea una noticia inventada que sea mala y luego tú te opones a ello. De manera que cuando la gente oye que alguien dijo una cosa absurda y tú te estás oponiendo a ello, pues arrastras a mucha gente contigo, ¿no? Pero la premisa es falsa. Entonces dicen que Andrés Manuel o quien sea, o López Gatell o quien sea, dijeron algo que no dijeron y entonces se oponen, porque por ejemplo, pueden decir, es que el gobierno, por ejemplo, ahora que dijeron que habían subido la luz, pues claro que todo el mundo dice, no, pero ¿cómo va a ser la luz? Resulta que es mentira. Y así todo el tiempo. Así todo el tiempo es decir una mentira y y el tiempo que duren, no importa, no importa si la desmienten a las 12 horas, ya ganaron 12 horas en que provocaron malestar para ir en contra del gobierno. Esto, como lo he dicho en muchas de mis conferencias, es un golpe blando, ¿no? Que ya ni tan blando, ya está arreciándose. Pero entonces, luego ahora, perdón, es que no sé cómo apagar el teléfono. A ver, espera. Apagar, apagar. Ya apagué el teléfono. Bueno, todo esto de la xenofobia y todo esto de decir otras cosas, pero a lo que estaba diciendo es que quiero esbozar cómo arman la mentira, ¿no? Otra cosa que está muy de moda ahora y que hoy se ha discutido mucho en las redes y en todo y que lo dijo el presidente en la mañana, es cómo contratan a famosos, porque como ya los medios tradicionales ya no tienen credibilidad, después de tantísima mentiras, afortunadamente la población pues se da cuenta que es mentira tras mentira tras mentira. Lo que sorprende es que le sigan creyendo. Pero entonces ahora toman a personas famosas que digan mentiras o que se opongan o que creen odio o que quieran tumbar al gobierno para que sus seguidores se convenzan de ello, ¿no? Lo curioso, lo que a mí me parece muy curioso, es que ahora revelaron que estas personas tienen muchísimos seguidores, tienen millones, 9 millones, 10 millones de seguidores. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible? Porque ¿quién quiere seguir a Derbez? ¿En qué lo siguen? ¿De lo que piensa? Él nunca se ha distinguido por pensar mucho. ¿O de Thalía? Es decir, ¿lo siguen como para qué?
Porque si alguien me dice que está siguiendo a Chomsky, que está siguiendo a gente que, pues, que piensa y que dice cosas importantes, o incluso a líderes, que dicen cosas horribles, pero que afectan tu vida bien, pero seguir a esta gente que pues, no, con todo respeto, no es que yo los, son gente que, pero lo que me cuestiona es cómo vas a seguir a una persona que pues nunca ha dicho nada que realmente valga la pena o que haya, o que afecte tu vida o que te, no lo entiendo mucho esto de los seguidores, pero también entiendo que pues tienen sus tácticas o sus técnicas, porque pues las redes, independientemente de que nosotros hemos aprovechado esa fisura para poder comunicar nuestro mensaje, pues también las redes pertenecen a la oligarquía y pertenecen a la gente que tiene poder económico, ¿no? Entonces, pero pues, sí me sorprende. Y entonces digo, bueno, ¿por qué tienen 9 o 10 millones de personas? Pues X, o sea, mediocres realmente. Y no porque mediocre sea un término peyorativo, sí, como yo, como quien sea. Eh, y entonces salimos con otra cosa que ha hecho el neoliberalismo, que es inhibir nuestra capacidad de pensar. Es decir, parece como si se hubiera perdido esa práctica del pensar, ¿no? Porque no hacen que tú pienses, sino que te meten las ideas, repitiéndolas 1000 veces todo el tiempo, bombardeándote, confundiéndote, para que tú no tengas tiempo de pensar. Entonces, esa práctica del pensamiento como que se ha perdido. Por eso digo que esta cuarentena es buena, porque nos permite pensar por uno mismo sin que nadie te diga nada. Y entonces, pues estas personas no están pensando. Incluso hay gente que no le gusta pensar, ¿no? No asocia, es como si hubieran segmentado las neuronas y no hubiera capacidad de asociación y te estuvieran metiendo en los pensamientos de otros que además son pensamientos que están en contra de ti mismo, pero para que tú los creas y actúes en consecuencia y los beneficies o los favorezcan en una cosa tan vulgar como es el dinero. Yo creo que todas estas cosas hay que pues platicarlas y además de platicarlas, yo creo que hay que ubicarse. Hay que ser sincero porque la derecha, mucho ha dicho el presidente que una de sus principales características es la hipocresía. Y claro que es la hipocresía, pero ¿por qué? Pues es la hipocresía porque ni modo que digan lo que realmente quieren. Ni modo que salgan los líderes de derecha a decir yo lo que quiero es que todos los pobres se mueran y tener yo mucho dinero y no me importa a los demás, pues eso no sería político. Y como no es político, pues entonces no lo pueden decir y entonces tienen que mentir y caen pues en esto de la hipocresía porque no pueden confesárselo. Yo los invito a que los que piensen que lo mejor es la desigualdad, que porque no todos somos iguales, que los que piensen que es mejor el odio, que es mejor la mentira, que es mejor el miedo, que es mejor andarse peleando y la violencia y todo eso, se ubiquen y digan sinceramente, yo sí quiero aquí un mundo de violencia. Fíjense, hay un juego que están anunciando ahora, un videojuego para niños, que el otro día me sorprendí porque dicen, mira, que es muy bonito juego y que puedes identificarte, puedes ser guerrero, puedes ser constructor, puedes ser asesino, puedes ser, o sea, el ser asesino era una de las opciones que le presentan a los niños. Bueno, pues así como ese juego en que un niño va a decir, pues yo lo que quiero es ser de los asesinos. Bueno, se sinceren ya los adultos, bueno, es una cosa espeluznante, bueno, que le den a un niño esa opción, pero digamos que los adultos que están por esto, porque les gusta que los saquen, que los roben, que los maten, que haya injusticia, que haya falta de democracia, que no haya igualdad, pues se sinceren consigo mismas y digan, sí, yo quiero esto, quiero que me saquen, quiero robar, quiero matar y quiero que este mundo muera y que los animales se desaparezcan, bueno, que se ubiquen y digan, sí, quiero eso. Y entonces ya vamos a ver
¿Cuál es mayoría en el mundo? Si la mayoría está por desaparecer al planeta y porque todos seamos infelices y desgraciados, o por salvar al planeta y que todos tengamos la mayor posibilidad, porque la felicidad pues no es algo que esté todo el tiempo, pero digamos que siempre estás en ese construir cosas pues que te hagan feliz. Si estás por ese lado, bueno, pues lucha por ese lado. Si estás por el otro lado, pues lucha por desaparecer y destruir. Cada quien tiene su posición, ¿no? Y ya para terminar, quisiera nada más un breve comentario en donde sobre Morena, ¿no? Es decir, todos ya me imagino que estamos al tanto de que Morena ha tenido muchas dificultades, principalmente porque fue un movimiento que se convierte en partido para poder ganar las elecciones, que lo hicimos, pero que en ese tren pues aceptaron a mucha gente que no es de izquierda, mucha gente que quiere seguir saqueando, robando, la corrupción y todo lo que el presidente quiere desaparecer, que es la corrupción. Entonces se han metido muchos corruptos, muchos que quieren cargos, que quieren aprovecharse, hacen sus grupos de poder, sus cotos de poder, intrigan con el otro, y entonces pues Morena está en el peligro de convertirse en un partido pues como los otros, y esa no es la intención de este partido. Morena justamente es el partido de la 4T y es útil. Entonces yo invito a la gente que se ha decepcionado, porque además hemos tenido representantes morenistas que no son de izquierda, que son de derecha y que han estado destruyendo al partido. Entonces yo lo que los invito es a no decir, ay, no, pues ya Morena ya se echó a perder. No, nosotros tenemos que luchar por rescatarlo, sí se puede. No vamos a estar creando partidos y partidos cada rato. El PRD le pasó eso. Bueno, que a Morena no le pase. ¿Y cómo a Morena no le pasa? Bueno, pues todos construyendo, detectando a la gente que no sirve, haciéndola a un lado, para que nosotros tenemos que rescatar, así como el presidente y el pueblo soberano quiere rescatar a México. Bueno, dentro de las herramientas que hay para eso es un partido que también hay que rescatarlo. ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo, pero es un buen trabajo, es un trabajo por la vida, es un trabajo por la felicidad, es un trabajo por tener una conciencia de lo que está sucediendo y actuar en consecuencia, ¿no? Sí, sí están sucediendo muchas cosas de manera, pero también hay mucha gente que está luchando. Hay mucha gente que está luchando por rescatarlo y lo vamos a lograr, así como vamos a rescatar a México. También vamos a rescatar al partido y a toda esta modo de pensar en donde lucha por la vida, por el amor, por la solidaridad, por la libertad. Y bueno, pues Muchas gracias, Blanquita. Muy buena conferencia, de verdad. Y también tenemos muy buenas participaciones de los compañeros con cada una de sus dudas. Primero vamos a empezar con los saludos. Desde Ciudad de México le está saludando Rafael Barajas, el Fisgón. pues muchas gracias, le mando un beso grande. A la Eh, distancia te lo puedo dar. Claro que sí. También tenemos a Luis Palazuelos desde Hermosillo, Sonora. Tenemos a María Teresa Noriega de Hermosillo. Nos está saludando también el compañero Heriberto y Juan Carlos de Hermosillo. Tenemos saludos desde Empalme también, nuestro compañero Gilberto Campos, Yulisa Flores de Ciudad Obregón. También nos acompañan los círculos de estudio que a lo largo de este ciclo nos han estado acompañando cada uno de ellos, como es el General Álvaro Obregón y Zapere Aude. Vamos a dar inicio con las preguntas y después continuamos con más saludos, ¿no? Claro. Bien. Iniciamos con nuestro compañero Rodolfo Godoy de Hermosillo. La pregunta es, ¿cómo identificar rápidamente una nota falsa? Contesto inmediatamente, ¿ah, sí? Sí. Constatándola con lo que está pasando, es decir, uno recibe la nota y lo primerito es qué es lo que quiere provocar esa nota. Esa nota quiere provocar miedo, o sea,
odio a alguien, es violenta, y dices, no, pues no. Ah, bueno. Ahora constatarla con fuentes fidedignas. Si es una nota sobre la enfermedad, pues atender a las fuentes científicas, ¿no? Ujú. Si es una nota política que Andrés Manuel dijo X, bueno, mira el discurso de él a ver si realmente dijo eso. Ok, muy bien. ¿Y cómo atacarla? Diciendo la verdad. Una cosa muy importante es que nosotros no debemos dejarnos cooptar por el odio, ni por la violencia, ni por el miedo. Justamente nosotros tenemos que hacer lo contrario. Si ante la mentira, la verdad. Ante el odio, el amor. Ante la violencia, la tranquilidad. Porque muchas veces caemos en eso. Es decir, fíjense que yo en las redes a veces veo el odio tan tremendo de la derecha y el de la izquierda es menor, pero sí veo a compañeros que les da mucho coraje la injusticia y empiezan a sentir odio por la otra facción. No, creo que nosotros no tenemos que embarcarnos en ese sentimiento. No digo que no nos dé coraje, es natural que te dé coraje y quieras meterle la madre, claro que sí, y se vale, porque nosotros tenemos una emoción que corresponde, que es la agresión, la agresividad es algo natural, pero es momentánea. O sea, esa rabia, eso que calienta, como dice el presidente, es simplemente un desahogo del coraje que te da una injusticia, ¿no? Pero no odiar. Y para no odiar, lo único que tienes es que ubicar a la otra persona. ¿Esta persona qué es? ¿Qué le pasa? Así como tienes solidaridad y empatía con la gente en cuanto a su vulnerabilidad y otras cosas, también hay que pensar, bueno, ¿por qué es tan mentiroso? ¿O por qué? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Pues es que tiene otros valores, o es que es un psicópata, o es que es un psicótico, o es que es un neurótico que está viendo cómo le hace daño al presidente, por ejemplo. Es decir, saber cuál es su motivación y entonces, pues nada más señalar eso, ¿no? Pero no odiarlo, porque esa es una pobre persona. Es decir, a mí hay gente que me da lástima, pues como este señor que se suicidó tomándose para echarle la culpa a Andrés Manuel, imagínense si no va a dar pena, lo Exacto, envenenó su odio, es tremendo. la verdad que sí. Pero ya ve cómo estamos ahorita, que más que nada lo que hace falta es ir concientizando a cada una de la ciudadanía. Porque mientras que no se concientice, las personas van a seguir cerradas de la mente y de esa manera no podemos ayudar, ni nosotros mismos podemos ayudar al gobierno como el gobierno no nos puede ayudar a nosotros. Sí, y tener un diálogo consigo mismo, ¿no? Y eso que estás diciendo es muy importante. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, porque esa es otra de las cuestiones del neoliberalismo, que todo se lo endilgaman a la economía, ¿no? Y entonces no había personas que respondieran por los desastres que estaban haciendo. Entonces, los gobiernos anteriores no se responsabilizaban por las cosas que estaban haciéndole al pueblo mexicano. Entonces, ante ese ejemplo, el pueblo mexicano, una parte, no digo que todos, no tienen responsabilidad. Entonces, tú ves las preguntas de los periodistas, ¿y qué va a hacer el gobierno si a mi vecina, la señora que está enfrente, no, ¿cómo que va a hacer el gobierno? Los ciudadanos tienen que responder y hacerse cargo, pues ayúdale tú. O sea, el gobierno no puede meterse en cada cosa y resolver las cuestiones domésticas de cada ciudadano, ¿no? Es decir, Exacto. no, responsabilidad con esto de la enfermedad. ¿Qué cosa es lo que necesitamos hacer? Pues guardarse en casa, lavarse las manos, pues hagámoslo y cada quien responsabilice de eso, que además es muy poquito y que quiero aprovechar este espacio para decirles a aquellos que están diciendo,
ay, que qué tragedia, que estar recluido y que no sé qué. De veras, qué pena me dan. ¿Cómo Y es sí, posible? Es decir, claro que si es una persona que necesita salir a trabajar y no puede salir a trabajar porque el día siguiente no come, esa la entiendo perfectamente, esa angustia sí, sí me conduele. Pero hay personas que están en su casa y es que se aburren. Está habiendo tantísimas cosas que leer, que música que escuchar, cosas que acomodar, bueno, tantas cosas que hay que se aburran y que se estén quejando de eso. Esos son, y perdón la expresión, pero fifís que dan asco verdaderamente. Porque ¿cómo es posible? Ay, es que no puedo salir, es que no puedo ir. No, oye, ¿no ves que hay otros países en donde no solamente están recluidos en su casa, sino que los están bombardeando y le están matando a su familia y tú te quejas porque, ay, es que no puedo salir? Ay, no. De veras que es muy ridículo eso y es mi opinión. Pero sí, los que se quejan de que, ay, que no puedo salir. No, no, no saben lo que es esta vida, entonces. de hecho, tenemos una pregunta de nuestro compañero Felipe Hermosillo. ¿Qué literatura le recomienda a los jóvenes que hoy están haciendo su círculo de estudio? Ah, bueno, pues yo aprovecho para que lean todo lo que escribe todas las historietas que tiene mi gran amigo el Fisgón, el dominio mediático.org. Es un libro que yo escribí y que sigue vigente, tiene muchas cosas pues, que están sucediendo. Lo encuentran en internet, nada más ponen Blanca Montoya dominio mediático y les van a salir varias instancias, incluso hay una gente que ni la conozco, pero que le agradezco mucho porque la hizo audiolibro. Entonces, te lo va leyendo, entonces tú lo puedes poner y estás haciendo tus cosas y lo van leyendo. Dominio mediático. Y ahorita, pues lástima que no me alcanzó el tiempo porque se vino lo de la cuarentena. Acabo de escribir uno que se llama desafío comunicacional, que si hay alguien de Michoacán o de Querétaro ya les va a llegar, pues ellos sí pueden ahí ponerse a leer, pero hay muchos, está el de Naomi Klein, el de la, es que fíjate que de repente se me duerme y entonces se le quita el micrófono. Ah, ok. Por eso es que tengo que inmediatamente ponerlo y prenderle el micrófono. Bueno, perdón la dispersión que traigo. No se preocupe. Aquí Pero estamos al pendiente. lean Noam Chomsky. Ahorita estaba yo viendo a un hindú, no recuerdo cómo se llama, que estaba hablando justamente Sadhguru. ¿Tú no lo conoces? No. Sadhguru. No lo estoy recomendando porque lo haya yo ya visto, pero lo que estaba diciendo al principio, lo que pasa es que ya veníamos a la entrevista y ya lo quité. Pero pueden ver, pero para enterarse, por ejemplo, vean Democracy Now! Y desde luego Telesur, desde luego. Es decir, ustedes no, muchas personas que se sorprenden de lo que está pasando, digo, bueno, pero si eso ya pasó hace 20 años. O sea, esto ya se lo hicieron otros países. Pero como nos tienen separados, es decir, bloquean todo lo que sucede en Venezuela y bloquean todo lo que sucede, o sea, como nos desintegraron, porque había una integración y Telesur es uno de los medios que integra América Latina para que sepamos qué está pasando en Ecuador, qué está pasando tal, ¿no? Bueno, todo lo que está pasando ahorita es cuento viejo. Entonces hay que enterarse de lo que pasó allá porque es idéntico, es calcado. Eso de que le llaman a Andrés Manuel dictador, bueno, ¿a quién no le han dicho dictador de los líderes progresistas? A todos. Y nosotros en ese momento lo creímos. Bueno, pues a ver si ahora nos damos cuenta de que esas son mentiras de la derecha, que les llaman dictadores a todos aquellos que quieren la igualdad y que quieren tumbar el neoliberalismo, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Bueno, desde luego, o sea, hay otro libro que quiero, es Los Miserables, de Víctor Hugo. Esa es una obra fantástica. Bueno. Muy bien, espero y hayan tomado nota cada uno de los compañeros, como también se lo vamos a hacer llegar.
mediante el grupo de WhatsApp que hemos estado manejando para proporcionarles la información que cada oponente nos da. Gracias, Lisbeth. Gracias. Continuamos con una pregunta de nuestro compañero Luis Palazuelos, de Hermosillo. Si esta crisis desmanteló al neoliberalismo y sus oscuras intenciones, ¿cómo vislumbra usted el panorama mundial estos próximos 5 años? ¿Nacerá este nuevo orden mundial? Muchas gracias por la pregunta. Ahora sí que voy a copiarle a López Gatell, que es tan correcto. Muchas gracias por la pregunta. Nos ha enseñado mucho, sobre todo comunicacionalmente. Bueno, mira, yo creo que no ha desmontado el neoliberalismo, lo está desmontando. De nosotros depende que, como dice, que dentro de los próximos 5 años, nosotros ya le demos el tiro de gracia, ¿no? O sea, todo lo que está pasando es muy afortunado en el sentido de que lo está poniendo en evidencia. Entonces, nuestra labor comunicacional es decirlo, 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 decirlo a todo mundo para darle el tiro de gracia y entonces empezaremos a plantear muchísimas ideas que hay de un nuevo orden mundial en donde lo principal sea la vida, el planeta y la felicidad de los seres humanos y de todos los seres vivos. Porque eso es lo que al menos una gran mayoría de los seres humanos queremos. Así es. Tenemos saludos también desde la Ciudad de México, María Cristina Rodríguez. Excelente conferencia, un saludo y felicitaciones a la doctora. Muchas gracias. Una pregunta más de nuestro compañero Luis Palazuelos. Si esta crisis desmanteló, perdón, es la misma, me confundí. Ajá. Dice, es muy interesante la del señor Palazuelos porque muchos de los de la izquierda estamos muy optimistas, diciendo esto ya le dio en la torre. No, ellos están trabajando. Sí la puede desmantelar, o sea, hay que aprovecharla, pero no la ha desmantelado. Ellos vienen con todo, Y sí. Sí. Hay que ponernos muy abusados con eso, ¿no? Sí. Nos preguntan, ¿dónde el Estado, en su autoridad de poder y autoridad moral, y sin violentar libertades, puede sancionar la infodemia? Ese es un problema que tenemos porque, por un lado, se dice que en un Estado democrático hay libertad de expresión, ¿no? Y que todo el mundo puede decir lo que quiera. Uh-huh. Mi posición muy personal es que yo creo que eso tendría que legislarse. Porque si tú, por cumplir o por tener tu derecho a la libertad de expresión, haces que maten a otra persona o que den un golpe de Estado, eso yo creo que tendría que legislarse y castigarse. Nada más recuerdo un ejemplo que fue terrible. En Ruanda, un medio de comunicación instigó a un sector de la población, los Hutus, a que mataran a los Tutsi y mataron a 800,000 a machetazos. Un medio de comunicación instigó el odio de los Hutus por los Tutsis y los Hutus mataron a 800,000 Tutsis a machetazos. Por supuesto que la ONU y las demás naciones no se metieron porque, claro, pues como son negros, ¿verdad? Como que no les importa. Sí, porque es tremendos. Por ejemplo, ahora no nos cuentan de África, ¿no? Bueno, pero esa parte. Y entonces, volviendo a la pregunta, entonces yo creo que sí los medios tendría que una legislación en donde la gente se responsabilice, aunque sea mínimamente por lo que dice, ¿no? Es decir, no puede ser que estén miente y miente y miente y miente, porque eso
confunde la mente. Mira, aunque uno no quiera y sepa que tal medio miente todo el tiempo y no le hagas caso, de todas formas estás oyendo el mensaje, te está confundiendo, porque además a veces hacen medias verdades, ¿no? Dicen algo que es, pero no dicen por qué es. Y entonces uno medio se clava ahí y entonces confunde. Entonces, si hay personas que atentan en contra de la salud mental de la población, yo creo que deberían castigarse. Yo creo que el Estado debería castigarlos. No sé si en ese sentido era la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más anónima. ¿Podrá consolidarse la cuarta transformación tras este evento inesperado de la pandemia, tomando en cuenta los estragos económicos y sociales en la pandemia? Ahora más que nunca debe de consolidarse. Ahora que nos estamos dando cuenta de lo que hicieron los gobiernos anteriores con el sistema de salud, con la alimentación, con todo, ahora es cuando se tiene que consolidar, porque ya tenemos la evidencia de que eso hay que transformarla. Eso no puede seguir sucediendo. No podemos seguir siendo diabéticos, no podemos seguir siendo hipertensos, obesos o lo que sea. No podemos. Tenemos que tener un sistema de salud universal para todos. Es decir, y la cuarta transformación, eso va. Y para ello se necesita acabar con la corrupción, porque si no acabas con la corrupción, no puedes crear ni sistema de salud bueno, porque entonces la gente quiere ganar dinero a través de corruptelas y de vender equipos que no sirven o enriquecerse a través de la venta de los equipos. O sea, no se puede. Con la corrupción no se puede transformación. Entonces hay que quitar la corrupción y transformar el Estado para que sea un Estado que responda a la salud, a la educación y a todas las necesidades básicas de la población, ¿no? Fíjate, yo creo que las cosas que nosotros tenemos que comunicar, lo que estoy hablando, no sé qué te parezca a ti, Lisbeth, pero yo estoy usando un lenguaje normal, ¿no? Es decir, no, cualquier persona lo puede entender, creo yo. Así es. Entonces, el 90, o sea, el coeficiente intelectual, digamos, normal es de 90 para arriba, ¿no? Yo creo que una persona que tiene 90, o sea, que esté en el límite, me entiende. Pero fíjate, hay algo que estuve pensando y que quería compartirlo con ustedes. Bueno, y los que tienen menos de 90, ¿cómo les vas a explicar cuestiones económicas o geopolíticas si, digamos, hay una discapacidad, por así decirlo, mental? Y pensé, a esos los salva el amor. Porque fíjate que mucho se ha dicho, yo no sé si exista una investigación, los invito a cualquiera que esté escuchando, esta sería una investigación muy, muy interesante, si es que no hay ya, pero se me ocurrió, alguna vez me dijeron, y yo lo he constatado, que las personas que tienen un bajo coeficiente intelectual son muy cariñosos, son muy amorosos. Mucha gente me ha dicho que justo el discapacitado, ¿no? Son niños y personas ya adultas, los que hasta donde llegue, porque creo que viven un poco menos, son muy cariñosos, son muy amorosos. Esos los salva su intuición y su instinto. Entonces, Sí. nada más eso quería comentarles. Sí, la verdad que sí, son más cariñosos que los que tienen el 85, vamos a ponerle. Son más cariñosos, entonces esos están salvados, de hecho, ¿no? Entonces, de los 90 para arriba, pues que entiendan este discurso y convencerlos, a menos que, como te dije, quieran darle en la torre al mundo, bueno, pues eso ya es una postura, ¿no? Vamos a ver si pueden. Y sabe que hay muchas personas aún que siguen en la incredulidad, que dicen que la pandemia no existe. No, A pesar de lo que están viendo, dicen que no existe. no, claro que existe. Lo que pasa es que el enfoque, en primer lugar, no soportan el miedo que les pudiera dar. Y entonces lo que tienen que hacer es informarse. ¿Sabes lo que les pasa? Yo creo que yo los entiendo. Mira, como se mezclan distintos enfoques, ¿no?
como comencé diciéndoles, se mezcla el enfoque económico, el geopolítico, el político, se mezclan todos estos intereses, entonces se les ocurre que esos intereses están metidos y que no están inventando la pandemia, como son tan mentirosos, que no están inventando. No, el virus existe, están los muertos, o sea, no pudiera sostenerse esa mentira, ¿no? Claro que existe. Como dijo López Gatell, lo que pasa es que ahorita todavía no hay gente que tú conozcas pero mi hijo, por ejemplo, que vivió en Barcelona, pues conoce españoles que se murieron, ¿no? De coronavirus. De coronavirus, vuelvo a repetir, mezclado con otra enfermedad, que eso es muy importante. Entonces, existe la pandemia. No se confundan con tomar los otros enfoques para decir, no, lo que pasa es que los intereses económicos, geopolíticos, todos están inventando esto. No, existe. Y los otros enfoques también existen. Por eso es difícil entender todo el paquete que representa el coronavirus para el mundo, porque tiene muchos enfoques y todos esos hay que ponerlos en un rompecabezas que nos arme un panorama general. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Y sí, y como lo hemos estado hablando conferencias atrás, todo esto se deriva a la falta de concientización, a la falta de comunicación adecuada a las personas. Así es, así es. Bueno, vamos a continuar con las preguntas y comentarios porque aún nos faltan unas cuantas, ¿no? Nuestro compañero Jorge Esteban Moreno, para empezar, le da el agradecimiento por la disposición de compartir esta tarde con nosotros y nos agrega una pregunta. Algunos países como China, Rusia e Irán han coincidido en la que la pandemia se originó a partir de que militares norteamericanos implementaron el virus en China para disminuirla como competidor económico a nivel global. ¿Qué opina de esa versión? A estas alturas en que Estados Unidos es uno de los países más afectados. Mira, Esteban, gracias a ti por haberme invitado. El agradecimiento es mutuo. Pero mira, es lógico, pero no tenemos la evidencia. O sea, uno puede sospechar de cosas que suceden por lo que han sucedido en otros momentos de la historia, ¿no? Pero no tenemos la evidencia, ¿no? No sabemos si quisieron contaminar a China y a Rusia y a Irán pues, que además están sancionados, ahora sancionarlos con el virus o algo así, y se les salió de las manos. No sabemos, yo realmente no lo sé, pero es lógico, sería cuestión de investigarlo y que en unos 10 años en los documentos clasificados de la CIA salga eso. Nos tenemos que esperar un poquito entonces. Wikileaks. Sí. Envío mi cariño a Julian Assange y ojalá que no lo vayan a extraditar, que se salve. Esperemos y sí. Nuestro mejor comunicador, porque justamente él fue el que comenzó a develar todas estas cosas por las cuales ahorita nosotros sospechamos de esto que está diciendo Esteban. Que lo está comentando. Le da las gracias a Esteban y continuamos con un comentario de María Teresa Noriega del Comité de Profesionistas. En otros países se sancionaron las fake news, se deberían legislar en México. Así es. Yo creo que deben sancionarse. Estoy de acuerdo. Esto no puede seguir así porque es un atentado a la salud mental de la gente. Tenemos también saludos del comité del Círculo de Estudio Antonia Nava. Gracias, doctora, por darnos contexto para el análisis.
y nos agrega un comentario. Los medios siguen siendo propiedad de gente ardida que construyó su fortuna de la publicidad gubernamental. Están muy enojados con Obrador porque sus decisiones los afectó sin generar odio. Así es. Así es, pues los medios de comunicación, es que esa es otra cosa que habría que legislar. Claro que existen medios públicos, pero siempre hay que tomar en cuenta que mientras los medios de comunicación mayoritarios sean propiedad de la gente con el poder económico, ellos van a transmitir lo que favorece a sus intereses. Es decir, no, tendría que estar repartida la comunicación y que, por ejemplo, hubiera el comité de campesinos que tiene su medio de comunicación y transmite sus noticias, y no sé si, pero los petroleros tendrían que tener su canal de comunicación, es decir, tendría que, y los medios privados pues que tengan, pero un cachito, pero es que tienen el 70-80% de la comunicación, eso es, pues como todo, es injusto. Es decir, mientras tú tengas a un millonario como dueño de un medio de comunicación, ¿qué crees tú que va a publicar? Lo que le interesa a él y lo que quiere que tú pienses y que le favorezca a él. Eso es lógico, ¿no? Entonces tendría que legislarse eso también, que se reparta el espacio para que todos los sectores de la población tengan un canal de comunicación. Así es. Tenemos aquí una pregunta muy importante de Antonio Pineda. ¿Cómo apoyar a Morena y a la cuarta transformación desde la cuarentena en casa? Mira, yo no he tenido oportunidad de platicar mucho con la gente de Morena, pero mira, yo no sé, desde la casa, yo creo que pues a través de estas conferencias y de hablarles pues, de los valores y de cuáles son los principios y discutir los reglamentos y todo eso. Pero incluso después de que salgamos de esta cuarentena, yo creo que Morena, perdón, se me fue. Morena tendría que reconstruirse a partir de trabajar por la cuarta transformación. El gobierno está teniendo problemas en que la gente reciba los apoyos y los programas sociales que está dando el gobierno, ¿no? Bueno, porque hay un elefante reumático y todo eso. Bueno, yo creo que Morena lo que tiene que hacer ahorita, porque ahorita no tenemos elecciones ni nada, ahorita lo que tenemos, el partido lo que tiene es que trabajar por la gente y que la gente consiga allanarles el camino para que consigan los programas sociales, es decir, estar detectando que si a un joven no le ha llegado la beca, que si a la adulta mayor no le ha llegado la pensión, en fin, servir de un enlace que levante al elefante para que los programas que tiene el gobierno le lleguen a la gente, ¿no? Y también en este terreno de la concientización, lo que estamos haciendo ahora, concientizar, porque tenemos que estar claros en que los que estamos aquí, seguramente los que me están escuchando, pues yo siento muy bonito, no ha aparecido ninguno que me miente la madre y diga que yo estoy diciendo puros disparates, que podría. Es decir, nosotros tenemos que transmitir este mensaje, ¿no? Entonces, si Morena se va casa por casa a hablar con la gente de conciencia, no a dar despensas, no, a dar conciencia, a dar valores, a ver cuáles son sus preocupaciones, a ver a quién no le ha llegado un programa social. O sea, el partido como tal y el movimiento como tal tienen muchísimo que hacer con la gente, muchísimo, en terreno de valores, en terreno de tratar de que resuelvan sus problemas y cómo el gobierno puede y denunciar, porque una cosa que es importante es de la denuncia. No quiere decir que nosotros, porque un periodista está diciendo que no
que no quieren meter, que no hay que meter la cabeza de la avestruz, que ya sabes que mete la cabeza en un hoyo. No, no, no es meter la cabeza dentro de un hoyo como el avestruz. Lo que pasa es que no hay que pegarle a Morena y al gobierno, sino ayudarlos a resolver los problemas que sí tiene. No es que uno se vende los ojos y diga, no, todo está muy bien. No, no, todo está muy bien. Hay muchos problemas. Pero no ganas nada con estarlo señalando. Ponte, levanta tus pompas del trasero y ponte a resolverlos, ¿no? Construye. Esto está pasando, pues hay que resolverlo. Que no hay insumos o que no hay esto, pues hay que resolverlo. Decir, es que no hay insumos, es que no hay esto. No, 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 responde. No hay, pues ponte a hacerlo. Levanta el elefante. Es lo que te decía yo de la responsabilidad. Porque si no, nada más, no, a mí ya me decepcionó. ¿Y qué has hecho tú? No, es que yo, pues sigue haciendo. Es que yo hago mucho, qué bueno, y sigue haciendo porque esto es largo. Así es. La constancia, como dice Juan Manuel, disciplina, disciplina, disciplina. Pues sí. Ahí están las palabras claves. Esperemos que les sirva de mucho a cada una de las militancias que nos está escuchando. Tenemos una pregunta de Alba Esquinca. ¿Qué opinas sobre la medida de solo salvar del virus a los jóvenes y no dar atención a adultos mayores? No, pero eso no puede ser. Se tiene que salvar a todos. Me imagino que está hablando de una declaración que hizo un inglés. ¿No será de eso? No me especifica aquí la verdad. Sí, es que hubo una declaración de uno de estos sajones que dijeron que pues que este coronavirus venía muy bueno porque ya nos íbamos a desviejar. Que se murieran todos los viejos y que le dieran chance a los jóvenes. Bueno, Está muy mal porque de los mayores aprendemos mucho. Claro, dentro de la sociedad hay niños, hay adultos y hay mayores y cada uno tiene una función de acuerdo con su vida y su experiencia. Y bueno, una gente que estuvo dando muchas cosas y que aprendió muchas cosas, pues entonces resulta que cuando ya aprendió lo matas. O sea, entonces los mayores que tienen experiencia y que te pueden decir cómo va la cosa, entonces lo matas para seguir siendo inexperto. No, bueno, eso es un disparate espantoso. Es decir, se tiene que salvar a todos desde que vienen hasta que se mueren por causas naturales, porque además todos nos vamos a morir, pero pues, nos defendemos y los viejos pues tenemos derecho de defendernos del coronavirus. Claro que te pueden luego matar atropellada o de otras formas, pero bueno, pues uno también se cuida pues hasta que llegue, ¿no? Pero eso de matar a los viejos, pues entonces matan la experiencia. Y si matan a los jóvenes, matan la energía. Y si matan a los niños, pues matan a la humanidad. Entonces no se puede matar a nadie. Hay que salvarlos a todos los que se puedan. Exacto. Y por último, ¿algún comentario o recomendación que le quiere hacer a cada una de la militancia que nos está escuchando en estos momentos? Pues mira, yo lo único que me resta por decirle es que yo los tengo muy presentes a todos. Claro, no conozco a todos individualmente, pero conozco el espíritu de todos estos movimientos y de que ustedes estén chambeando y estén ayudándome para que yo me pueda comunicar, porque fíjate, en este acto de comunicación, todos ustedes trabajaron para que se pueda lograr y hubo un ingeniero y un técnico y mira por acá y tú presentas y no sé qué, eso es lo que necesitamos. Y entonces yo me pongo, a ver, dime cómo me comunico y entonces vengo y hablo de lo que he estudiado. Fíjate cómo este acto es un acto de integración, de amor, de solidaridad, de poder ayudar, ¿no? A nuestros semejantes. Esto es lo que tenemos que hacer. Les mando un abrazo y un beso fuerte y espero que nos veamos pronto y que nos salvemos todos. Claro que sí. Solo nos queda por agradecerle una vez más, Blanquita, por aceptar nuestra invitación. Esperemos que sea la primera de muchas que faltan todavía, porque este ciclo de conferencia es para largo. Queremos
simplificar a cada uno de los compañeros, sobre todo agradecer al equipo de logística y el equipo de producción que está atrás de todo esto, que nos acompañan para estar haciendo posible que llegue a cada una de las casas sin que tengan que exponerse de algún contagio. Yo creo que estamos descubriendo una nueva forma, porque esto incluso, aunque ya podamos salir, esto es una forma magnífica. Se ahorra mucho dinero. Así es. Totalmente gratis. Gratis, nos comunicamos, hay preguntas, hay interacción y todo. Y bueno, en algunas ocasiones nos veremos y nos daremos un abrazo que es muy sabroso, pero digamos que esta nueva forma me parece estupenda, la vamos a ir leccionando y les mando un beso y muchas gracias a todos. Gracias, Blanquita. Una producción de Hipatia para Amorenflix.